A veces uno tiene que tener cuidado con lo que pide. En el año 2004 secuestraron y asesinaron a un joven en Buenos Aires. Yo, como muchos, tuve miedo, puse rejas en mi casa, marché contra la inseguridad porque tenía miedo que algo así le pudiera pasar a uno de mis hijos. Pero días después, mi hijo Juan, que recién había cumplido 18 años, estaba tomando algo en un bar cuando lo confundieron con alguien que había robado por ahí y se lo llevaron. Cuando me enteré, fui corriendo a la comisaría pensando que él había tenido un accidente o que a él lo habían robado. Y cuando llegué me dijeron: mire señora, su hijo está incomunicado, búsquese un abogado, no va a poder hablar con él. Yo no sabía qué hacer. El padre de Juan era médico y había sido un padre muy presente, pero había muerto hace poco y yo estaba sola. Y me acordé de un amigo que es abogado penalista. Lo llamé, lo fue a ver y me dijo, pese a saber que Juan era inocente, las cosas no iban a ser tan fáciles como yo creía y que me esperaba al otro día en la puerta de tribunales en el juzgado. Esa mañana gasté los pasillos yendo y viniendo, esperando que salieran juntos por esa puerta. Pero no, salió el abogado solo y me dijo que mi hijo iba a ir preso a una cárcel. Yo no sabía qué hacer, me enojé con él, le dije que él había sido un mal abogado, que no sabía defendernos y que yo necesitaba hablar con el juez para explicarle. El juez me recibió y me dijo, mire señora, yo no quiero marchas contra la inseguridad en la puerta de mi juzgado. No voy a soltar a nadie hasta no estar seguro, porque no quiero salir en los diarios. Quise abrazar a mi hijo, pero no me dejaron. Vi cómo le pusieron las esposas y él agachó la cabeza y se fue por un camino largo. Yo me quedé sentada enfrente del juzgado, mirando un portón gris que yo conocía porque es en pleno centro de la ciudad y había pasado un montón de veces por ahí. Por ese portón entran y salen camiones del servicio penitenciario, pero nunca me había preguntado quiénes eran las personas que iban ahí adentro y quiénes eran las mujeres que esperaban ahí. Como a las 11 de la noche veo que suben a mi hijo a uno de esos camiones. Lo llevaban a una cárcel de máxima seguridad que queda a las afueras de Buenos Aires. Le pedí al abogado que por favor lo siguiéramos con el auto porque yo necesitaba saber cómo era ese lugar. Él accedió sabiendo que no tenía ningún sentido y allá fuimos. Y ahí me di cuenta que no sabía nada de la cárcel. Mi mamá, mi hermana, mis amigos me daban consejos, pero ninguno me servía para nada. Tuve que aprender sola, escuchando a otras compañeras en las largas filas de que esperan para entrar a la cárcel, que para entrar te requisan a vos y todo lo que llevas, que les tenés que llevar algo para comer y frazadas y sábanas porque ahí no les dan, que tenés que ir vestida con una ropa especial, no puedes llevar ni ropa negra, ni azul, ni gris, las remeras tienen que tener mangas, las polleras no pueden tener botones, qué alimentos están permitidos y cuáles no, y que estas reglas cambian todo el tiempo, porque dependen del jefe de seguridad de ese día. Aprendí que en la cárcel todo es arbitrario y que todo está regulado por el miedo. Tuve que dejar mi trabajo porque tener un familiar preso puede ser casi un trabajo de tiempo completo. Alquilé mi casa para tener un ingreso y me fui con mis hijos más chicos, Agustín y Belén, a vivir a la casa de mi mamá. Yo le mentí a mis hijos porque les dije que su hermano estaba de viaje. Pero una psicóloga me dijo que no, que les dijera la verdad, porque ellos creían que su hermano estaba muerto. Como pude les expliqué, pero les pedí por favor que no lo comentaran en la escuela y que no lo hablaran con nadie porque tenía miedo que los burlaran
o que otros chicos no quisieran ser amigos de ellos. A veces la vida tiene vueltas inesperadas. Yo había quedado con mi hijo que él me iba a llamar todos los días a la misma hora. Era la única manera que tenía de saber que él estaba vivo. Pero un viernes no me llamó. Esperé y como no me llamó, fui hasta la cárcel. Desesperada le expliqué a los policías que estaban ahí que necesitaba saber algo de mi hijo. Y burlándose me dijeron: señora, su hijo es un preso, averigüe en el juzgado. No sé cómo será acá, pero en Buenos Aires los juzgados cierran a la 1:30 de la tarde. Eran las 3, todos los juzgados estaban cerrados, el abogado estaba de viaje y otra vez sola sin saber qué hacer. Alguien me dijo que había un vecino que tenía un familiar preso en el mismo lugar que mi hijo. Le dije, lo busqué y le dije que por favor se contactara conmigo, que me llamara. Así conocí a Alejo. Alejo me llamó y me encontré llorando desesperadamente con una persona que no conocía a través del teléfono, pidiéndole por favor que encontrara a mi hijo. Y por primera vez sentí alivio porque estaba hablando con alguien que me podía escuchar y que me entendía lo que decía sin pedirme tantas explicaciones. A las horas, Juan me llamó. Me dijo que estaba aislado, castigado en una celda. Era junio, hacía mucho frío, él estaba en calzoncillos y hacía 2 días que no comía. Y que si no lo sacaba de ahí, él se iba a matar. Y yo le creí, porque era la primera vez que él me hablaba de esa manera. Cuando Alejo me volvió a llamar, le agradecí por haberlo encontrado y le pedí, por favor, que lo acompañe y que lo ayude, porque mi hijo no iba a sobrevivir ahí adentro. No sé cómo hizo, pero Alejo le hizo llegar una frazada y algo para comer. Pasó ese fin de semana y mi hijo volvió a su pabellón. Yo no dejé de hablar con Alejo todos los días a la mañana y a la noche. Él me ayudó y me acompañó a transitar la cárcel. Y otra de las cosas que pasó, que es un dato no menor, es que yo me casé con Alejo. Me casé en la cárcel sabiendo que le faltaban varios años para cumplir su condena. Tenemos un hijo, Joaquín, que tiene 13 años. Desde que Juan, también respecto de Juan, había que esperar 2 años para que pudiéramos, se hiciera el juicio y se pudiera aclarar todo. Yo no podía esperar 2 años. El abogado había hecho todas las apelaciones posibles y sin embargo había que esperar. Alejo me dijo que fuera al juzgado, que fuera todos los días al juzgado para pedir que adelantaran esa fecha. Yo iba y me decían, mire señora, hay que esperar, estamos colapsados, hay cientos en la misma situación. Fui día por medio hasta que finalmente adelantaron la fecha. En el juicio se comprobó que mi hijo no tuvo nada que ver y lo absolvieron. Juan estuvo preso 6 meses siendo inocente. Para la justicia se resolvió todo en tiempo récord. Para mí y para mi familia, una eternidad. Otra de las cosas que pasó es que yo no quise volver más a mi trabajo en la oficina, porque después de todo lo que había escuchado y lo que había vivido, sentía que alguna otra cosa había que hacer. Yo no sabía cómo acompañar a mi hijo, ahora que había recuperado la libertad, a seguir con su vida. Sentía que había sido muy mala madre porque había descuidado a Agustín y a Belén. Entonces busqué por todas las oficinas públicas, sabiendo que había un montón de personas en la misma situación, un espacio que me ayudara con todo esto. En esas recorridas me dijeron, señora, ármese una ONG porque el Estado no le va a dar eso que necesita. Sin saber mucho o nada de lo que quería decir ONG, junto con 4 compañeras de la fila y una abogada súper comprometida,
Eso hicimos. Y hace 10 años armamos ACIFAD, la primera organización civil de familiares de detenidos de América Latina. Es un espacio en donde familiares y profesionales de distintas disciplinas no solo nos ocupamos de las personas que están presas, también de sus familias y de sus hijos, porque la pena siempre alcanza a toda la familia. Generalmente somos nosotras las mujeres las que cargamos con un enorme peso. Siempre vamos a ser sospechosas solamente por tener a alguien ahí. De repente nadie nos quiere escuchar, nadie nos cree nada. Tenemos que lidiar con los trámites judiciales, aprender el lenguaje difícil en el que nos hablan los abogados, cargar bolsos llenos de comida para que puedan comer ahí adentro. Y además tenemos la responsabilidad de la casa y sobre todo el peso de sostenerlos vivos ahí adentro. Porque más tarde o más temprano las condenas se acaban y ellos van a salir. El tema es que nadie se ocupa de eso, pero nosotras sí. Nosotras sabemos que el Estado invierte un montón de dinero en que no se escapen, pero poco o nada para darles una cama, comida, para ver que terminen aunque sea la escuela primaria, no les brinda educación ni los prepara para el trabajo. ¿Acaso todos nosotros no queremos que cuando salgan ellos puedan trabajar? Pero ¿quién de nosotros le va a dar trabajo a una persona que hace muchos años que no trabaja, que aprendió computación en un teclado de cartón, que no sabe usar internet, que no maneja el teléfono celular porque se lo prohibimos y porque además tienen antecedentes? ¿Cómo imaginamos que después de tantos años esas personas van a poder vivir, manejarse en libertad? Si seguramente no saben ya ni cómo se toma el colectivo, no conocen el valor del dinero, no compartieron espacios con otras personas que no estén presos como ellos. Un amigo me lo explicó así: no se puede aprender a jugar a la pelota adentro de un ascensor, no se puede aprender a vivir en libertad adentro de una jaula. Hace poco sancionaron una ley que restringe las salidas transitorias. Yo creo que es al revés, que estas deberían ser obligatorias para todos, monitoreadas y acompañadas, pero como un paso de camino a la salida. En unos meses Alejo va a salir en libertad. Seguramente lo van a dejar ahí a las 12 de la noche del último día del final de su condena, con una bolsita con 2 calzoncillos para que vea lo que puede hacer. El Estado lo conoce muy bien porque lo tuvo para sí durante años. Ni siquiera le va a dar el documento de identidad. Le va a dar un papelito que dice que es un expresidiario, para que con suerte algún colectivero al día siguiente lo levante y lo lleve a alguna parte. La vida a veces tiene vueltas inesperadas. A mi hijo Juan lo llevaron preso por error. Esta injusticia me llevó a conocer un mundo que no tenía ni idea que existía. Yo hoy quiero invitarlos a que se asomen y se atrevan a mirar, porque algo tiene que ser distinto entre lo que pasa ahí adentro y lo que pasa acá afuera. Hay en Argentina más de 500.000 de familias y de personas que viven en nuestras comunidades. Más de 200.000 son niños y jóvenes que están esperando que los acompañemos.